Hola, bienvenido a tu canal de la realidad al papel. En esta ocasión vamos a seguir con el porcentaje en peso de la química 1. Y esta es la parte 2 del porcentaje en peso. Bien, como en la parte 2 vamos a entrar de lleno a hacer unos ejercicios que nos han puesto ahí. Tiene que ponerle atención porque esto requiere de atención para que lo puedan dominar. Esto es lo más elemental. Luego vamos a tener otros porcentajes que nos van a ayudar a comprender mejor toda esta área. Pero veamos qué tenemos. Tenemos un ejercicio aquí que nos dice encontrar el porcentaje en peso de los elementos del CO2, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Si los pesos atómicos de los elementos del compuesto son el carbono vale 12 y el oxígeno 16. Vaya, mire, aquí le vamos a poner atención. Recuerden ustedes que para calcular esto, primero tenemos que ver el porcentaje. Para calcular el porcentaje tenemos que saber el peso, porque es en porcentaje en peso, ¿verdad? Pero nosotros, cuando vamos a una cosa que se llama la tabla periódica de los elementos, ahí aparecen los gramos mol que tiene cada elemento. En este caso, el carbono tiene 12 gramos mol, pero el oxígeno tiene 16 gramos mol. Pero como oxígeno hay 2, porque es un CO2, es un dióxido de carbono, sería 16 por 2, 32 gramos mol. Mire qué interesante, ¿verdad? Interesante, porque son 2 oxígenos, no es solo uno. Bien, entonces en el CO2 vamos a tener 12 más 32, eso me va a quedar 2 y 2, 4, 3 y 1, 4. 44. Esos son gramos mol, recuerden. 44. Bien, nos habían dado una tablita. O más bien nos habían dado una herramienta. La herramienta era el peso en gramos mol del elemento entre el total del elemento, el peso total, por 100. Bien, hagámoslo. Entonces el carbono es 12. 12 entre 44 por 100. Y eso nos dio, al hacer la operación esta, nos dio 27.27. ¿Y eso qué es? Eso es el porcentaje de carbono. Ah, mire qué interesante. Interesante. Bien, vamos con el oxígeno. El oxígeno teníamos 16 por 2 era 32 entre 44 por 100 y eso me da 72.72. Ok, entonces la respuesta sería 27.27 de carbono y de oxígeno molecular 72.72%. La suma de eso nos debe dar 100 y aquí nos da 99.99%, eso es aproximadamente 100. Bien, terminamos ese ejercicio y tenemos ahí su respuesta. Vamos a ver, nos pusieron otro ejercicio que requiere un poquito más de atención. Un poquito más de atención, por favor. Veamos. Dice, el análisis de un compuesto reveló en 100 gramos del compuesto, tenían 100 gramos de un X compuesto y tenía 3 tipos de elementos. Tenía hidrógeno, azufre y oxígeno. Pero cuando le hicieron el análisis salió que de hidrógeno habían 2.06 gramos. Mire pues, de azufre habían 32.64 gramos, 69. De azufre 32.69 y de oxígeno 65.25 gramos. Bueno, mire, si suman eso les va a dar 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
transformar los gramos de cada elemento en moles de átomos. Vamos a transformar moles de átomos. Mire, número de moles de cada átomo. Pero aquí lo hacemos, el número de moles de átomos se representa por N. NH sería el número de moles de hidrógeno. Vamos a ver. Para eso la fórmula es peso del hidrógeno en el compuesto sobre peso atómico del hidrógeno. Vaya. El peso en el compuesto fue de 2.06. Aquí tenemos 2.06 gramos. Entre el peso atómico del hidrógeno es 1.008 gramos por mol según la tabla de elementos químicos. Al hacer esta división me dio 2.04 moles de hidrógeno. Lo mismo hacemos con el azufre. El peso era 32.69. Y entonces eso lo dividimos entre el peso que aparece del azufre en la tabla de los elementos y ahí nos da que el azufre pesa 32.06. Mire qué interesante. 32.06. Eso quiere decir que al hacer la división nos da 1.01684. Aquí vamos a aproximar a 1.02 moles. ¿Moles de qué? En este caso, de azufre. Mire pues, en este caso de azufre. Ahora, para el oxígeno, el peso en el compuesto era 65.25. En la tabla periódica aparece que el peso en gramos mol del oxígeno es 16. Dividimos entre 16 y nos da 4.078. Aquí lo aproximamos a 4.08. Bueno, ya tenemos los 3 moles, número de moles. Entonces, pero hay que determinar una cosa que se llama número relativo de moles, que es lo que tenemos aquí. Determinar el número relativo de moles. Para eso dividimos entre el más pequeño. Mire, el más pequeño fue 1.02. Entonces divido 2.04 entre 1.02. Aquí, 2.04 entre 1.02 y me dio 2. Luego, entre el mismo, es el más pequeño. Recuerden, 1.02 entre 1.02. Todos se dividen entre el más pequeño, me dio 1. Eso sería para el hidrógeno y este sería para el azufre. Para el oxígeno, 4.08 entre 1.02 y eso me dio 4. Vamos a tener el oxígeno 4. Bien, pues eso que acabamos de encontrar aquí, son los coeficientes que va a tener el compuesto. El compuesto hidrógeno tiene 2, azufre 1 y oxígeno 4. En realidad es H2SO4. Esa es la fórmula del compuesto. Y eso es un ácido sulfúrico. Mire qué bonito cómo encontrar esta fórmula a partir del compuesto que teníamos y conociendo sus pesos. Bien, mire qué interesante, es fascinante esto. Es maravilloso. Bien, hemos llegado al final de este video. Recuerde que estos videos son técnicos, académicos y pueden compartirlos y suscribirse para que tengan más videos y una mayor comprensión de este tema. Gracias por preferir y hasta un nuevo video.